Bien, hermanos, vamos a continuar con las clases de escuela dominical. Quiero pedir que me ayuden leyendo pregunta y respuesta, por favor. Si nosotros también somos hijos de Dios, ¿por qué Cristo es llamado Hijo unigénito de Dios? Porque solo Cristo es el Hijo eterno y natural de Dios. Nosotros somos hijos adoptados de Dios por gracia a causa suya. Gracias, hermana. Algunas clases pasadas, hace algunas clases, tenían esa duda, recuerdo que tenían esa duda, ¿no? ¿Cómo es que nosotros, seres humanos, somos similares a Dios en algunos aspectos, pero curiosamente muy contrastantes en algunos otros? Bien. Todos sabemos que a nuestro Señor Jesucristo se le conoce como el unigénito del Padre, el unigénito de Dios. Y también tenemos cierta noción, supongo, de esta palabra en aspectos o cuestiones ajenas a aspectos escriturales. Yo quiero preguntarles, ¿qué es unigénito? ¿Alguien sabe qué es unigénito? ¿Qué será un unigénito? Básicamente, unigénito es a lo que hace referencia. Esta palabra proviene de la palabra griega monogenes, que es el prefijo mono, que hace referencia a uno, y genes a descendencia. Básicamente lo que hace referencia es a uno que es único en su clase. Destaca del resto. ¿Por qué? Porque no tiene comparación. Un unigénito en cualquier ámbito es alguien que es único. Ahora, la pregunta dice, ¿por qué si nosotros también somos hijos de Dios, al Señor Jesucristo se le llama el unigénito, el Hijo unigénito? ¿Por qué? Tan sencillo como decir, y digo sencillo entre comillas porque esto es muy profundo, que el Señor Jesucristo es el único Hijo de Dios que es consustancial con Dios. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es el único Hijo que es naturalmente divino, es naturalmente Dios, es su naturaleza. Testimonio de esto podemos encontrar en los textos joánicos o juaninos, es decir, aquellos textos que son autoría del apóstol Juan. De hecho, es el único que habla de el Señor Jesucristo como el Hijo unigénito. Desde Juan 1:14 recordamos la introducción a este evangelio. El apóstol Juan menciona que nosotros vimos la gloria, su gloria, hablando del Señor Jesucristo, gloria como del unigénito, del Padre. También este versículo, Juan 3:16, todos lo conocemos de memoria. ¿Qué dice Juan 3:16? Que ha dado a su Hijo unigénito, no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera equiparable, primera de Juan 4:9 dice que en esto consiste el amor, en esto se da a conocer el amor, en que Dios envió a su unigénito para que nosotros, hijos suyos, hijos de Dios, vivamos por Él. Entonces, tenemos aquí que nuestro Señor Jesucristo es el único Hijo. Y ahora, en lo tocante a la sustancia divina, podemos referirnos a muchos versículos. Yo mencioné únicamente dos. Juan 1:1, primer versículo del Evangelio de Juan. ¿Quién me ayuda a recordar qué es lo que dice? En el principio
En el principio era el Verbo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, era el Logos, era la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? De manera equiparable, Juan 10:30, el Señor Jesucristo hablando de sí mismo, dice: el Padre y yo uno somos. Aquí nos está haciendo referencia a que ambas personas de la Trinidad se entremezclen o se desdibujen una con la otra, de modo que no hay distinción. La realidad es que las dos personas de la Trinidad, junto con el Espíritu Santo, tienen la misma esencia o naturaleza divina. Las tres personas son en sí mismas Dios. Y el Señor Jesucristo, como mencioné, es el único Hijo de Dios que tiene esta naturaleza. Ahora, esto ya lo mencionamos cuando hablamos respecto a la Trinidad, esta doctrina fundamental del cristianismo. Toda persona que se considere a sí misma cristiano debe creer esto. Y también hablábamos de cómo es que eternamente se relacionan las tres personas de la Trinidad. Recordábamos que el Padre es conocido como el principio sin principio, en el sentido de que a Él no le antecede ninguna otra persona del Dios Trino. Y el Hijo tiene una filiación eterna para con Él. ¿A qué hace referencia esto? A que la relación que tiene el Padre con el Hijo es eterna, no tiene principio ni final. Entonces, el Señor Jesucristo, además de ser el único Hijo de Dios, también es el Hijo eterno de Dios. Mateo 3:17, recordamos la escena bautismal, después de que el Bautista hace que el Señor Jesucristo descienda a las aguas, como el Espíritu Santo desciende sobre Él como paloma, y se oye una voz desde los cielos, que es el Padre hablando, y dice: este es mi Hijo amado, quien tengo complacencia. Mateo 16:16, el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos y les pregunta: ¿quiénes dicen los demás que soy? ¿Quién dicen que soy? El Hijo de Dios viviente. Exacto. Y el apóstol Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Posteriormente, el mismo Señor Jesucristo le dice que esa revelación no es de carne ni de sangre, sino de Dios mismo, del Padre mismo. Y Juan 17:5, aquí es el Señor Jesucristo orando para con el Padre, le dice que Él, poco antes de ser arrestado, que Él ha terminado su obra, hablando en un sentido proyectivo, es decir, estaba a punto de ir a la cruz. Y este versículo dice específicamente: dame esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Vemos aquí que el Señor Jesucristo y la Escritura habla en términos de eternidad cuando hace referencia a la persona del Hijo. Aquí no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Si no, vamos a continuar. Esto es cuando se hace referencia a cómo nuestro Señor es el único Hijo que comparte la naturaleza divina con Él. Y aquí en la pregunta se marca ese contraste, ¿no? Se está cuestionando de manera retórica: ¿por qué se nos llama hijos si el Señor es el único Hijo? La respuesta la dice aquí. Básicamente nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Ya lo habíamos comentado con anterioridad, lo reiteramos.
Nosotros no somos consustanciales con Dios. Cualquier persona que sostenga de manera cínica y grosera que es igual a Dios, está mintiendo. Cualquier persona que diga que somos seres divinos potenciales, está mintiendo. Basta un versículo para saber por qué es esto. ¿Qué dice Génesis 1:1, hermanos? En el principio creó Dios los cielos. Bien, cuando está hablando en la Escritura que Dios efectúa la creación, hay por mera definición lógica, ya hay un contraste entre Dios y la criatura, es decir, todo aquello que es creado por Dios. Todo aquello que no es Dios es criatura. Todo aquello que es creado no puede ser Dios. Ahora, preguntémonos nosotros mismos, ¿los seres humanos somos creados? Claro que sí. Entonces, los seres humanos no somos Dios, no somos similares a Dios en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su sustancia, en cuanto a su esencia. Lo que sí somos es hijos adoptivos de Dios. Juan 1, 12 y 13 menciona que a todos los que le conocieron, los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Que esto no es de voluntad humana, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo, aunque en pocos versículos menciona un poco más referente a cómo es la relación que tenemos nosotros con el Señor en cuanto a la adopción. Él toma de la cultura romana precisamente cómo era el método o el protocolo jurídico legal para que una persona fuera reconocida como hija de otra. Dice que independientemente de si era un hijo biológico o no, si una persona adoptaba a otra, legalmente era su padre. En ese sentido, el padre tenía las obligaciones para con ese hijo adoptivo, tal cual como si fuera un hijo biológico. De manera equiparable, el hijo adoptado tenía todos los beneficios de ser un hijo de esa persona que lo adoptaba. Y al igual que con los beneficios, también venían las obligaciones. Claro está. En Romanos 8:15 se nos dice que no tenemos espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción. Y en Efesios 1:5, el apóstol menciona una verdad hermosa. Él dice que la adopción está estipulada desde antes de la fundación del mundo. Estamos predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. Aquí el apóstol lo que está diciendo es que es parte del decreto eterno que el Señor adopte a los que Él quiere conforme a su voluntad. Y por consiguiente, esto nos hace a nosotros, cristianos, hermanos del Señor Jesucristo. Mateo 12:50, cuando al Señor Jesucristo le dicen que sus hermanas estaban ahí, sus hermanas y sus hermanos estaban ahí esperando hablar con Él, ¿alguien recuerda qué es lo que el Señor replica, qué es lo que responde? Exacto, eso es lo que Él dice. Y esto no lo hace en un sentido de menospreciar la relación carnal, sino que al final del día el Señor Jesucristo está preponderando el hecho de que sus verdaderos hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Ojo aquí, esto no quiere decir que uno por hacer la voluntad del Padre por consecuencia es
un hermano del Señor Jesucristo, sino que precisamente hacemos la voluntad del Padre porque somos hijos de Dios. Y en Hebreos 2:11, el escritor de Hebreos menciona que el que santifica y los que son santificados son de uno mismo, que por eso Él no se avergüenza de llamarles hermanos, que está hablando del Señor Jesucristo, que a través de su obra salvífica nos reconcilia con Dios y nos hace hijos de Dios y por consiguiente hermanos del Señor Jesucristo. ¿Aquí alguna duda, algún comentario que tengan, hermanos? Acerca del espíritu, que nosotros somos materia, ¿no? Pero tenemos algo de Dios, porque, bueno, esa es la pregunta, tenemos algo de Dios al momento de existir, porque la materia no se sostiene por sí sola. Claro. Dicen que es alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces, realmente esa teoría es correcta, porque en su momento Adán y Eva conocían todo perfecto, ¿no? Todo santo, hasta que llega la caída, pero entonces su coexistencia en esa perfección, al momento de existir, tenían esa esencia de Dios, o sea, que mantuviera la materia. O sea, y si tenían una parte de Dios, entonces, para mantener la materia. Bueno, aquí hay que hacer un matiz, hay que esclarecer cuál era el estado de Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Sí? Si recordamos, Agustín de Hipona lo menciona de esta manera. En el huerto del Edén, en el estado de inocencia, Adán y Eva podían pecar y podían no pecar. En ese sentido, ellos no estaban exentos precisamente de la capacidad para poder pecar. Y si sostenemos esto por testimonio escritural y por deducción lógica, no podemos decir que Adán y Eva eran consustanciales para con Dios. ¿Por qué? Porque un aspecto de la naturaleza divina es precisamente que Dios no peca, Dios no puede pecar. Él tiene la impecabilidad por parte de su santidad. Dios es completamente incompatible con el pecado. Entonces nos creó Dios separados de Dios, o sea, porque tienes decisión a pecar. Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene? ¿Cuál es esa chispa que nos hace que vivamos, que tengamos el aliento de vida, ¿no? Que dice de Dios, les di aliento de vida. Entonces, ¿Dios está vivificando esa materia o no hay nada? El punto es que cuando el Señor crea al hombre a su imagen y semejanza, no es como tal que haya hecho una impresión de su naturaleza o de su esencia, porque por definición Dios es único. No hay otro que sea como Dios. Dios es uno, Dios es único. Entonces, ¿qué pasa cuando hace al hombre a su imagen y semejanza? Como ya habíamos comentado, a él le confiere algunos aspectos que son de Dios, pero no en cuanto a su naturaleza exclusiva, lo que conocemos o lo que los teólogos conocen como atributos comunicables, caracteres comunicables de Dios. Él nos da una conciencia, sí, Él nos da una voluntad. Entonces, eso no implica o eso no sugiere que nosotros seamos como Dios en un sentido consustancial. O sea, no somos iguales a Dios en sustancia, en esencia. Y ahora, ¿qué es lo que nos sostiene? Al menos en ese sentido de obrar la voluntad de Dios, pues es Dios mismo. Pero aquí está el detalle. Cuando el Señor nos redime, cuando el Señor nos regenera, cuando el Señor efectúa su redención, su salvación para con nosotros, no es que nos haga iguales a Él en sustancia o en esencia,
nosotros permanecemos básicamente no en el estado caído, porque sí hay una regeneración, pero al final del día nosotros todavía tenemos ese vestigio del pecado, que es precisamente la lucha que tenemos contra la carne, contra nuestra tendencia al pecado. Al final del día es el Señor el que nos sostiene precisamente para vivir conforme a su voluntad. No tener una vida que se rinde por completo al pecado, porque de igual manera la Escritura dice, el apóstol Pablo en Romanos 8:9, dice que nosotros no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, si es que el Espíritu mora en nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, es Dios quien nos sostiene, es Dios quien a través del Espíritu Santo nos priva de tener una vida rendida al pecado, pero eso no quiere decir que seamos consustanciales con Dios. Sí, nada más era algo de, bueno, aquí es al espíritu, al cristiano, pero al impío, dice que son como los animales, pues tienen alma. Claro. Tienen espíritu, porque dice en el arca de Noé y eran tantos espíritus, o sea, sabíamos que eran 6 hombres, ¿no? Y había más espíritus. Entonces, es eso, que Dios no comparte la sustancia que es, pero comparte ¿qué es lo que comparte? O sea, para mantenerlos vivos o para que la criatura coexista, porque no le podemos llamar al impío hijo de Dios, claro, que es criatura, pero lo mantiene. O sea, hay algo que le está dando el Señor para que siga, ¿no? En el pie. Claro, y según la doctrina de la providencia, precisamente Dios sostiene a sus criaturas, ¿sí? Y esto no hace referencia únicamente a los hijos de Dios, sino básicamente a todo aquello que no es Dios, Dios lo sostiene. Y esto hace referencia también a los impíos, como mencionas. O sea, un impío, una persona que no le pertenece a Dios, no podemos decir que está obrando conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, al final del día, el Señor en su soberanía providencial gobierna y sostiene todas las cosas para el fin que Él quiere, que al final del día es su glorificación. Entonces, y aunado a eso, aquel que no le pertenece a Dios, también podemos decir que se vale de su conciencia precisamente para no ser lo más ruin o malvado que pudiese ser. Recordemos que la doctrina de la depravación total no quiere decir que el ser humano es lo más malvado que pueda ser. Siempre va a haber un peldaño que pueda escalar en una gradación de maldad, sino al final del día a lo que hace referencia a la depravación total es que el ser humano en todos los aspectos de su ser está corrupto, está corrompido. Entonces él no puede acercarse a Dios, no puede tener esa relación con Dios, a no ser que sea Dios mismo quien obre primero. Y el soplo de vida, entonces, para entender un poquito más, ¿qué es el soplo de vida? Ok, cuando la Escritura habla de que Dios sopló vida, precisamente a lo que hace referencia es que el Señor confiere al género humano o a la humanidad en general, Y a los animales también. a los animales. Las plantas no tendrían un soplo de vida, o no tienen algo, porque crecen y se marchitan y mueren. Claro. A lo mejor una piedra, una roca no ven, pero es así. Bueno, al final del día, inclusive todas las cosas que son inertes son sostenidas por Dios. Pero más fuerte, al soplo de vida o a lo que mantiene en movilidad a una persona. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es parte de Dios o qué fuerza es esa que mantiene a los seres humanos vivos? Sí. Hay la doctrina de la, ¿cómo se llama?
dicotomía. Sí, sí, sí. Que la iglesia reformacional, bueno, la iglesia reformada enseña la dicotomía, pero la iglesia presbiteriana reformacional lo ha analizado de otra manera. Claro. Pero yo creo que ahí está lo que el hermano se pregunta, ¿no? O sea, Dios dio aliento de vida, espíritu de vida. Claro. No le dio su espíritu. Claro. Porque en la iglesia reformacional dicen que sí, todo hombre tiene el espíritu de Dios, ¿no? Pero nosotros decimos, no, el hombre es dicótomo porque recibió aliento de vida, recibió la vida, ¿sí? Porque fue formado del barro. Claro. Era barro. Entonces, ahora está la materia y está el espíritu. Claro. Está el alma. Y en otra parte en la Biblia enseña que el espíritu o el alma del animal no es el mismo que el del hombre. Es diferente. Claro. Entonces, tenemos nosotros el espíritu, la fuerza, que es el ser humano. Claro. ¿Verdad? Y es lo que enseña la iglesia reformada, la dicotomía. Estamos formados por el espíritu y por la materia. Claro. Sí, pues. Sí, nada más para aclarar eso, porque yo estudié en un seminario reformacional. Hay un pastor que se dice ser reformacional y él es el único que ha dicho eso, que todos tienen el espíritu de Dios, pero no es la doctrina reformacional. En la doctrina reformacional se aclara que cuando se utiliza la palabra alma o espíritu, se tiene que ver el contexto, porque a veces el Señor dice, todas las almas son mías, y se refiere no al alma como algo distinto al ser humano, sino nada más es como una imagen. O sea, por ejemplo, ahí va una alma, mira, es un alma. O sea, no se está refiriendo a un espíritu, sino se está refiriendo a una persona. Entonces, nada más aclarar que la palabra alma y la palabra espíritu la tenemos que ver en qué contexto se utiliza, porque no podemos afirmar que los animales y los impíos posean al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo solamente posa en los elegidos y redimidos. Claro. Cuando hablamos de alma y de espíritu, se tiene que puntualizar a qué se refiere. ¿A qué se refiere? Yo soy un alma, yo soy un espíritu, pero también soy un hombre, un ser humano. Entonces, es un tema, hermano, que deberíamos de abordar en otro momento, de hacer que se le llama antropología bíblica. Sí. Antropología. Sí, bueno. Muy bien, gracias hermanos. Yo no sé si... claro. Sí, básicamente, como dice el pastor, pues el pastor y el hermano. Es que los puntos es lo que dice, ¿no? Pues yo también soy coexistente contigo mismo, porque a lo que te mantiene a ti, me mantiene a mí mismo. ¿Los qué? O sea, soy igual, o sea, soy coexistente contigo mismo. O sea, porque la misma fuerza que te mantiene a ti mismo me mantiene. Entonces, alegan que, pues, si no se lo lleva a Dios, pues es porque se creen santos, pues también, o sea, quieren vivir. Bueno, al final del día, el Señor, al final del día, Dios, no es un Dios deísta, como los deístas sostienen, que nada más efectuó la creación y ya se mantuvo al margen. O sea, ya hagan lo que quieran. O sea, no, el Señor crea y el Señor sostiene todas las cosas, todo lo sostiene Dios por su providencia. Entonces, sí hay en el ser humano hay una parte inmaterial y material, bueno, que lo que los materialistas o los fisicalistas ignoran. Ellos dicen, no hay una parte inmaterial en el hombre, es únicamente la materia. Pero bueno, ellos estarían pasando por alto
el hecho de que tenemos una conciencia. La conciencia no es algo material. Nadie puede decir que la conciencia sea el cerebro, Claro. porque el cerebro es una cosa, es materia. Pero en ese sentido, uno no puede decir que nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra conciencia, nuestra voluntad sea equiparable al cerebro, porque eso sería un reduccionismo. Entonces, en el ser humano existe una parte material e inmaterial, Sí. y al final del día Dios creó ambos aspectos. Como en ese punto también, o sea, ¿quién hace que tengamos esa conciencia? Porque antes dirías tú decidías, podían pecar o no pecar, pero no Claro. sabían que era pecar. No. ¿Y quién les dio esa conciencia para poder pensar lo que ahorita pensamos y lo que cuestionamos ahorita que cuestionamos? ¿Quién nos ha dado eso? O esos filósofos que tienen esas cuestiones, ¿quién se las ha dado? ¿Qué es lo que los impulsa a buscar esas cuestiones? ¿Qué es lo que los impulsa a buscar Bueno, conocimiento? No entendí bien su Sí, pregunta. sí. ¿Qué los impulsa a seguir buscando ir en contra del conocimiento y la sabiduría de Dios, ¿no? Como los que ahorita, los debates de los homosexuales, ¿no? Muchos buscan eso, ir en contra de Dios, o sea, Claro. no aceptan. Entonces, ¿qué es lo que les hace esa necesidad de ir en contra de Dios? Bien, básicamente el género humano es por naturaleza y por definición enemigo de Dios. Entonces, todas aquellas personas que no son escogidas y redimidas por Dios, independientemente de lo que hagan, van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, estas personas, pues que buscan conocimiento, como dices, luego mencionabas a los filósofos, unos podrían decir, bueno, es que también Dios se vale de ellos, porque algunos pensadores, como los escolásticos específicamente, como Tomás de Aquino, tomó de la metafísica aristotélica para extrapolarlo a la teología. Ok. Al final del día, debemos entender que Dios gobierna todas las cosas para su glorificación. O sea, eso es indiscutible. De maneras que probablemente no llegamos a comprender, Dios se glorifica en todo. ¿Por qué? Porque Dios es su gloria. En ese sentido, de modo que la gloria de Dios es inherente a su naturaleza. Nada de lo que haga el hombre puede contrarrestar o ir en contra de su gloria, de su glorificación. En ese sentido, inclusive cuando el ser humano caído va en contra de la voluntad divina, el Señor termina glorificándose. ¿De qué manera? Para que no piensen que estoy enseñando una herejía. Supongamos esto. ¿Por qué será que Dios permite, que Dios determina que existan muchas falsas religiones? ¿Por qué? ¿Se han puesto a preguntar? ¿Se han puesto a pensar? ¿Se han preguntado por qué es que hay muchas sectas? ¿Por qué? Bueno, como cristiano, porque lo dice la palabra, ¿no? Semilla de la religión. ¿Por la religión? Calvino le llama semilla de la religión, ¿no? Semilla de la religión. Por la semilla de la religión, porque Dios nos creó religiosos. Religiosos, con el sensus divinitatis. Eso. Sí, pero al final del día, eso eso explicaría cómo es que se ve manifestada esta religiosidad. Pero la pregunta es, ¿por qué es que Dios determina que existan sectas y falsas religiones? ¿Qué pretenderá Dios? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? O podríamos decir, bueno, es que se le escapó de las manos, no lo controló. ¿Qué opinan? Yo digo, pues la palabra lo dice, ¿no? Profético, o sea, muchos serán engañados y muchos
irán a lo que les gusta, a lo que les predica, y realmente pues, para sus hijos o sus elegidos, sus santos, también los pondrá en lugares que se perfeccionen. Porque Claro. como decimos, tiene la verdad absoluta, ¿no? O sea, no se le escapa de nada, entonces es todo profético. Tenemos un ejemplo muy tangible de esto con la situación de la liberación del pueblo hebreo de Egipto. El apóstol Pablo lo esclarece de una mejor manera, una manera más clara, valga la redundancia, en la epístola a los Romanos, en Romanos 9. Ahí el apóstol menciona que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Para qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Para qué endureció el corazón del faraón? Para que no dejara salir a su pueblo. Para que no dejara salir a su pueblo. ¿Sí? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice esa porción? Mostrar su... Exacto, para mostrar su gloria. Sí. ¿Qué pasa? Siempre existen contrastes, siempre hay matices. Cuando el Señor permite o determina que algunas cosas, algunos aspectos que son contrarios a su voluntad tomen lugar, es porque al final del día Él se glorifica cuando se prepondera o se menciona o se exalta todo aquello que sí es conforme a su voluntad. Caso equiparable es cuando habla de los vasos de ira y vasos de misericordia. Dice que él soportó con paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, para dar a conocer las riquezas de su gloria y su gracia, para con los vasos de misericordia. Entonces, todo eso al final del día sirve para glorificar a Dios. Todo, absolutamente todo le da la gloria a Dios, aun aquellas cosas que no son acordes a lo que a Él le agrada. Él tiene un plan para todo ello, precisamente porque cuando se contrasta con aquello que sí es agradable a Dios, Dios recibe mayor gloria. Es en ese sentido, por ejemplo, cuando se habla de alguna secta o algún lugar donde se predique un falso evangelio, si eso lo comparamos con un lugar donde se predique la sana doctrina, pues el Señor recibe mayor gloria. ¿Por qué? Porque solo imaginémonos que no hubiese lugares donde se predique herejías, donde se prediquen falsas enseñanzas, falsas doctrinas. ¿Dios se glorificaría? Claro que sí, pero al final del día Él recibe mayor gloria cuando se presentan estos contrastes. Esto sería respondiendo a por qué es que, por qué buscan o por qué la humanidad va en contra de lo que a Dios le agrada. Responderíamos que al final del día es porque el Señor se glorifica en todas las cosas. ¿Bien? ¿Quién me ayuda a leer? Pregunta y respuesta. ¿Puedo hacer algún otro comentario? ¿Todo bien? Pregunta y respuesta. ¿Por qué lo llama Señor nuestro? Porque Él no es como oro o plata, sino como preciosa sangre. Nos ha redimido en cuerpo y alma de todos nuestros pecados y nos ha librado de todo el poder del diablo para hacernos su propia posesión. Bien. Gracias, hermana. Esta parte en la que se le llama Señor nuestro es del credo apostólico que mencionamos también hace algunas clases. ¿Por qué Dios es Señor? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué Dios, uno de sus títulos es Señor? De entrada, también para que lo analicemos, ¿será que el señorío es lo mismo a la soberanía? Cuando hablamos del señorío del Dios, estamos hablando de su soberanía también. A ellos se les llama soberanos, ¿no? A los señores, creo, a los reyes. Sí,
De hecho, eso podríamos decir que es un carácter comunicable de la naturaleza divina, que el Señor también decretó, estipuló que algunos seres humanos tuviesen poder y dominio. Sí, también podría ser. Pero ¿será que la soberanía es igual que el señorío? De entrada, ¿qué es señorío? Bueno, ahí está. Pero ¿qué entienden por señorío? ¿Qué es enseñorearse? Que gobierna, Gobernar, dirigir, sostener. ser autoridad, ¿no? Exacto. Tenemos que el señorío de Dios, y en particular de Cristo, porque aquí estamos hablando de Cristo específicamente, es ejercer dominio sobre lo creado. Es decir, si no hubiese creación en un escenario hipotético, no habría señorío, porque no habría sobre quién enseñorearse. Sin embargo, la soberanía es inherente a la naturaleza divina, es decir, muy independientemente de cualquier otro aspecto, el Señor es soberano por naturaleza, por derecho, por mera esencia. El Señor obra todo conforme a como Él quiere. Esa sería la distinción entre el señorío y la soberanía. El señorío está supeditado a que Dios decida crear, y entendemos que Dios eternamente decretó crear, y por lo tanto Él tiene señorío o dominio sobre absolutamente todo. Todo lo que existe, el Señor lo gobierna. Claro que aquí se está haciendo referencia, este fue un paréntesis, haciendo referencia al señorío de Dios a expensas de la obra salvífica de Cristo, es decir, ajeno a la obra de Cristo. Sin embargo, aquí en la respuesta del catecismo se nos menciona que se le llama Señor porque Él nos redimió y Él nos compró. Precisamente, tenemos que al Señor Jesucristo se le conoce como el autor de la salvación. ¿Por qué? Básicamente porque Él es el que efectúa la obra redentora, la obra salvífica. Es lo que leemos en versículos como Hebreos 2.10, Hebreos 5.9 y Hebreos 12.2. Dice que Él es el autor y consumador de la fe salvífica. Entonces, aquel que crea, por definición, es Señor de lo creado. Aquel que crea gobierna lo que creó. De modo que el Señor Jesucristo crea la salvación, Él la gobierna. ¿Y cómo la creó? A través de su sacrificio. Leamos en 1 Corintios 6:20 que somos comprados por precio. Y en 1 Pedro 1:19 se menciona que nosotros heredamos de nuestros padres la corrupción, pero que Él, por su preciosa sangre, por el precio de su preciosa sangre, nos da la redención. Entonces, el Señor Jesucristo es el que crea la salvación, Él es el autor de la salvación, es quien lleva a cabo la obra salvífica a través de su sangre. Y esto nos lleva a deducir que toda la existencia, y desde luego esto también tiene implicaciones con la existencia de la salvación, le corresponde a Él. ¿A qué hago referencia con esto? Que básicamente todas las personas que hemos sido escogidas para ser redimidas y regeneradas en Dios, le pertenecemos a Él. Todos los cristianos le pertenecemos a nuestro Señor. No tenemos autonomía, no tenemos nosotros libertad. ¿Por qué? Porque fuimos comprados a precio. Ahora, esto, sí. En esa situación dice Pablo, ya soy esclavo de Cristo. Claro. Un esclavo se sometía Claro. en todo momento. Y ahora nosotros, ¿cómo nos
debemos de someter o agarrar eso que decía Pablo, ¿no? Esa esclavitud hacia el Señor. O sea, ¿cómo lo tomaba Pablo? Bueno, de entrada decir que esta esclavitud, como tú mencionas, no es opcional. O sea, no existe algo así como un cristiano que no sea esclavo de Cristo. Cabe esclarecer esto. No existen cristianos carnales, por ejemplo, aquellos que no se someten a Cristo. ¿De qué manera se manifiesta esto? Precisamente el mismo apóstol nos lo menciona. Al menos yo pongo aquí dos de sus epístolas, la epístola a los Romanos y la epístola a los Gálatas. En Romanos 6:6 al 11 menciona que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que ya no sirvamos al pecado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? De hecho, la Escritura, si hacemos un repaso histórico, hacemos teología bíblica, vamos a ver que desde el Génesis se habla en términos de esclavitud y libertad. ¿Sí? Un ejemplo lo tenemos en el pueblo hebreo. El pueblo hebreo fue esclavo de cuántas naciones no hubo. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Básicamente a que en todo tiempo, en todo momento, somos esclavos de algo o de alguien. ¿Sí? Si nosotros no somos regenerados por Cristo, ¿de qué somos esclavos? El pecado. Del pecado. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan 8:24. No, 34, Juan 8:34. Dice que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando el Señor lleva a cabo su obra salvífica en nosotros? Unos podrían decir, bueno, sí, somos libres, pero aquí está el detalle. ¿De qué nos libera Cristo a través de su obra? Del pecado. Nos libera del pecado, pero nos hace esclavos de sí, nos hace esclavos de Él. Romanos 14:7 y 8 dice que ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Si ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Porque si vivimos o morimos, del Señor somos. Gálatas 2:19 y 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, de modo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esta vida que tenemos no nos pertenece. No hemos hecho nada para ganarla, para merecerla. Esta vida, tanto natural como espiritual, le pertenece únicamente a aquel que nos la dio, que es Dios. Amén. Él es Señor y nosotros somos siervos. Siervos es un eufemismo de la palabra doulos, que es básicamente un esclavo. Era aquella persona que no tenía voluntad, aquella persona que no tenía autonomía, que no tenía libertad. Cuando un señor, cuando un señor era dueño de esclavos, los esclavos tenían que hacer todo cuanto el Señor demandaba, sin importar nada. Nuestro Señor Jesucristo lo ilustra de una manera fenomenal, excepcional, en el Evangelio de Lucas, Lucas 17 del 7 al 10. ¿Alguien recuerda esta enseñanza? Cuando habla del deber del siervo, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Quién de ustedes cuando un siervo llega, estoy parafraseando, cuando un siervo llega de trabajar, le dice, siéntate a la mesa, come, descansa? ¿Qué no le dice más bien, prepárame todo para que yo coma? Y una vez que yo haya terminado de comer, ahora sí come tú. Después dice, ¿acaso le da gracias al siervo por lo que hizo?
pienso que no. Y el versículo 10. Por eso cuando nosotros hagamos todo aquello que tenemos que hacer, ¿qué debemos decir de nosotros mismos? Siervos inútiles. Siervos inútiles somos, porque únicamente hicimos lo que teníamos que hacer. No hay gloria ni reconocimiento en nosotros. Cualquier persona, llámese cristiana o no, que quiera o que pretenda privar de la única gloria que le pertenece a Dios, pues está enemistada con Dios. Al final del día nosotros nos limitamos a ser herramientas para su gloria. Nos limitamos a ser barro en manos del alfarero. Amén. Un ejemplo que no lo puse ahí, pero lo menciono. Recordamos la conversión de Saulo, Hechos 9. ¿Recuerdan lo que le responde Jesucristo a Ananías cuando él estaba objetando que no quería ir a ver a Saulo? ¿Qué le dice Hechos 9:16? ¿Alguien recuerda? Instrumento me es Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor es soberano. El Señor se enseñorea sobre nosotros. Y esto no es algo de entrada negociable. Nadie puede decir, no, esto no es cierto. Y ojo aquí, Él tiene todo el derecho por naturaleza. Y esto no quiere decir que nosotros somos relegados a, ay, pobrecitos, pobrecito de mí, no tengo libertad, no tengo autonomía. Al final del día, qué gloria, qué honra es que el Dios, independiente de todo, es decir, que no necesita nada, se place de utilizarnos para glorificarse. Más que una carga, debemos verlo como lo que es algo digno de gloria, de honra, qué honor, que el Señor decida o le place utilizarnos a nosotros, sus hijos, para glorificarse. Amén. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario respecto a esto. Gracias. Si no, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Demos gracias a